Internacional Apostólico, Puerta de Avivamiento a las Naciones. Hoy quiero hablar bajo el tema, amados, los cristianos o los hijos de Dios en tiempos de pandemia. Los cristianos y los hijos de Dios en tiempos de pandemia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 13 al 14. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13 al 14, dice así. Hablando el Señor, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Tremendo. Mira, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare, ojo, pestilencia a mi pueblo, verso siguiente, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estábamos en el estallido social y prediqué este mensaje, ¿te recuerdas? Amados en el Señor, pero cristianos siguieron, amados, en eso, metidos más que en buscar a Dios en el estallido social. Entonces Dios tuvo que parar el mundo. Entonces Dios tuvo que detener la tierra y hoy está detenida. Las grandes potencias, Rusia, amados en el Señor, Estados Unidos, China, los países, amados, de economía avanzada están parados. Escucha bien. Este día, amados en el Señor, quiero decirte algo. Quizás este sea uno de los mensajes más difíciles de poder predicar. ¿Te imaginabas una pandemia? Yo no. Amados, en un tiempo como este, hay muchas emociones encontradas. Es fácil irnos a un extremo o al otro. Es fácil tomar, amados, la mancera y gritar, o otros, amados, irse abajo. Y, amados en el Señor, entrar en depresión. Podemos predicar solamente consolación, amados, dadas las circunstancias del momento, y eso sería apropiado, ¿verdad? Predicar acerca de consolación. Pero de hacerlo así, escúcheme, de hacerlo así, dejaríamos fuera algunas verdades de cómo Dios ha usado tiempos como estos, como los que estamos viviendo en el pasado. Ha usado Dios para obrar su plan de salvación a mayor escala. Y no me cabe duda que después de esta, la iglesia va a crecer de una forma tremenda, gloriosa, maravillosa, porque el Espíritu Santo, amados en el Señor, convencerá de pecado, convencerá de necesidad a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por otro lado, podemos enfocarnos en cómo Dios supo traer calamidades. Un mensaje así, calamidades en ocasiones a su propio pueblo en momentos de rebeldía. ¿Para qué? ¿Para qué trae Dios estas calamidades? ¿Para qué las manda? Para santificarlo, para poder hacer volver a su pueblo a su camino. Si nos enfocamos en este aspecto solamente, amados en el Señor, corremos el riesgo de traer un mensaje de condenación en momentos donde hay suficiente dolor. No sé si me logra entender. Entonces, la línea a caminar a través de los mensajes es bien fina. No hay duda de que en momentos de dificultad, en momentos de dolor, en momentos de sufrimiento, hace falta un mensaje de decía que para nosotros, amados en el Señor, para aquellos de nosotros que recibimos noticias continuamente de diferentes partes, amados en el Señor,
del globo terráqueo, sabemos que la iglesia protestante ha abrazado múltiples corrientes antibíblicas y hasta herejes en los últimos años, predicando desde múltiples púlpitos. Dios no ha pasado por alto el daño producido por dichas enseñanzas, ni ha olvidado a sus verdaderos predicadores y seguidores. En enero de este año, el mundo despertó a la realidad de que la nación de China se encontraba en medio de un brote epidémico debido a un nuevo coronavirus. Amados, que desde entonces ha sido denominado como el SARS-CoV-2 o más conocido como COVID-19. Al día de hoy, domingo 19 de abril del 2020, amados en el Señor, anoche abriendo, amados, las estadísticas, en el mundo hay 2.310.500 personas infectadas que se han infectado y 158.691 de ellas han muerto como consecuencia de este virus. El número de casos ha sido tan numeroso en tan poco tiempo, en 3 meses, que las medidas, amados, que han sido tomadas por diferentes naciones han tenido que ser extremas, pero necesarias, ¿verdad? Tratando de contener a cómo va el impacto de la pandemia para que ella no avance. Gente rebelde no se lava las manos, gente rebelde no guarda cada una de los consejos que nos dan las autoridades de salud. La realidad es que, amados, las epidemias o pandemias han estado en la humanidad desde el segundo siglo de nuestra era, amados, y hasta antes. Algunas de ellas fueron tan severas para eliminar millones de personas, como lo hizo la gripe española en el año 1918, sin ser una pandemia, fue una gripe solamente. Amados en el Señor, en que eliminó, ¿sabe cuánto? 50 millones de personas. 50 millones de personas. O la peste bubónica de los años 1346 al 1353, que terminó con la vida de entre 100 a 200 millones de habitantes en el mundo. Menciono esto no como un interés médico de este momento, sino para recordar que el pueblo de Dios siempre ha tenido que vivir y servir en medio de las pandemias. Amados, el pueblo de Dios siempre ha tenido que vivir y servir en medio de las pandemias, y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Por eso yo bendigo a estos jóvenes, estas personas que me están acompañando, que son contadas y sobran con los dedos de una sola mano. ¿Me estás escuchando? A una distancia estamos nosotros para no contaminarnos. Escúchame bien, amados en el Señor, escúchame bien. Si esto lo hace para recordar que el pueblo de Dios siempre ha tenido que vivir, decía, y servir en medio de estas pandemias que han azotado a la humanidad, sin distinguir raza, sin distinguir estatus económicos, sin distinguir, amados, lo veíamos en el presidente del Banco Santander de Portugal, que murió, un hombre poderoso, sin distinguir el nivel económico, ni sexo, ni edad, o cualquier otra clasificación. Han muerto ancianos, adultos y también niños. Escúchame bien, amados en el Señor, en los tiempos del Antiguo Testamento también tenemos relatos de algunas pestilencias, como así fueron llamados, pestilencias, que terminaron con la vida de miles de personas. En medio de muchas de ellas se encontraba el pueblo hebreo o el pueblo de Dios. Este pueblo, amados, nunca ha quedado exento de ninguna de las calamidades que el mundo ha sufrido. El pueblo de Dios. De hecho, en ocasiones Dios trajo las calamidades exclusivamente sobre su pueblo como una forma de devolverlos al camino. O sea, Dios a veces te manda una enfermedad porque es la única manera que tu hijo vuelva a Dios. Dios te manda una enfermedad porque es la única manera que tu esposo vuelva a Dios. Dios te manda una enfermedad porque es la única manera que tu madre, que tu padre, que tu abuelo se vuelva al Señor, porque te ama. Dios tiene que usar esos medios porque somos tan soberbios, altaneros, arrogantes, autosuficientes. En los tiempos del profeta Amós, el pueblo de Dios andaba muy mal. Escúcheme bien, en los tiempos del profeta Amós, el pueblo de Dios andaba muy mal. Había mucha idolatría en ellos. Había inmoralidad sexual en medio de ellos.
Además, había un gran optimismo nacional. Había un aumento de los negocios. ¿Le parece medio familiar lo que estoy diciendo? En los tiempos de Amós, allá lejanamente, un aumento de negocio, de avaricia, una hipocresía religiosa, un sentido falso de seguridad. Y me devuelvo para poder ver cada uno de aquellos puntos. Decía que en los tiempos del profeta Amós, amados, el pueblo de Dios andaba muy mal. Había idolatría. Hoy hay ídolos que tenemos. Para nosotros a veces es más importante nuestro trabajo que Dios. Para nosotros es más importante que nuestros hijos que Dios. Para nosotros es más importante nuestra esposa, tu esposo que Dios. Escúchame bien, amados en el Señor. Había mucha idolatría. A veces adoramos y protegemos, amados, todas las cosas económicas, pero no protegemos nuestra comunión con Dios. Había inmoralidad sexual en aquellos años como lo hay hoy en día. Y estoy hablando no en los mundanos, estoy hablando en los cristianos, estoy hablando en los hijos de Dios. Había inmundicia en medio de ellos. Además había un gran optimismo. No, si de aquí vamos a salir. Un optimismo nacional, porque les había ido bien, tipo Chile. El tigre, que hoy parece un gatito recién nacido. ¿Entiendes? Amados, había un aumento de los negocios, como lo ha habido en mi nación, y como quizás lo ha habido en tu nación. Un aumento de los negocios y de la avaricia. La gente quiere tener más y más. Hoy día podríamos ver cómo las pymes hacen esfuerzos pero realmente tremendos para poder ellos adherirse a este plan de gobierno para que sus trabajadores no pierdan el trabajo y puedan ganar un 70%, ellos solamente trabajar para poder pagar las previsiones. Y podemos ver que un gran tigre como Polman de Cencosud ya metió todos sus negocios, París y todos, Easy, amados, para poder asegurar y asegurarse él, porque tienen dinero. Un aumento de los negocios había en los tiempos de Amós. Y un aumento en la avaricia. Quieren tener cada día más. Una hipocresía religiosa. Esteban, que te vaya bien. Ojalá que se le corte. Qué bueno que nos hicieron los contactos. Un falso amor. Un falso pobre. Cuando no sale de aquí del corazón, sino que sale, amados en el Señor, de un corazón contaminado. En los tiempos de Amós tenían un sentido falso de seguridad. ¿Dónde está la seguridad tuya? ¿No te creías tan capo? ¿No te creías tan capa? ¿No tenías todo en tu mano? ¿Dónde estás? Te tiene Dios encerrado, nos tiene Dios encerrados. ¿Para qué? Con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que reaccionemos de una vez por todas, que prediquemos el Evangelio, que después de esto nos levantemos para exaltar el nombre de Dios. El pueblo de Dios estaba viviendo de espaldas a Dios. Como muchos que dicen ser cristianos lo están haciendo hoy en día. Están viviendo de espalda de Dios. Entonces Dios les trajo grandes calamidades. Veamos lo que dice Amós capítulo 4 verso 6. Amós capítulo 4 verso 6 al 10. Dice: es segunda de Crónicas, Amós capítulo 4, versos 6 al 10. Vamos a esperar que mi hermana lo pueda tener ahí. Amén. Dice: os hice estar a diente limpio. ¿Sabe qué es lo que quiere decir esto? Os hice tener hambre. Y le hablo a usted: te voy a hacer tener hambre si no te arrepientes. Mira todos los recursos que tienes en casa, se van a acabar. No estoy profetizando, estoy diciendo lo que Dios podría hacer. No deseo que eso lo haga. Yo deseo el bien para ti como también Dios lo desea. Pero cuando un niño no entiende, ¿qué haces tú? Escucha bien. Dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. O sea, no había ciudad prosperada. No podía decir: me voy a ir a Valparaíso, medio Santiago, porque allá sí que hay comida. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Con todo eso no se volvieron. Verso siguiente. Y dice el Señor: también os detuve la lluvia.
detuvo la lluvia en Chile. Ajá. 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. ¿Para qué se darán cuenta? ¿Por qué está lloviendo? Son más pecadores, ya son más santos. Pero ¿sabes qué? Amado, dice la palabra de Dios, sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Verso 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua. 2 o 3 ciudades, imagínate. Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar, a beber a Valparaíso. O Villa Alemana, Limache, Quillota, a beber a Calera. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua. Y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Con todo eso. Qué tremendo. Dice el verso 9. Y os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Por qué ha venido esto? Porque nunca os volvisteis a mí. ¿Por qué ha venido esto, pastor? Porque nunca te volvisteis a Él. Porque siempre tuviste tiempo de llegar a la casa de Dios. Y ahora, aunque quieras, no vas a poder llegar hasta el día en que Jehová Dios lo quiera. Y vas a tener que vivir así. Y vas a tener que tener a tus siervos, los profetas de lejos, predicando de esta manera. Pero siempre el martillo de Dios será tocando tu vida hasta el día en que realmente te arrepientas y te vuelvas al Señor. Verso 10. Y envié contra vosotros, ¿qué cosa? Mortandad. Que envió el Señor ahora en este tiempo de 2020. Mortandad. Tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes. Y con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a Jehová. De esto pueden venir cosas peores, hermano. Yo no deseo. No estoy profetizando nada malo. Estoy diciendo que pueden venir cosas peores si no nos volvemos al Señor. Entonces Dios, vemos que trajo grandes calamidades. Pero el pueblo se había vuelto, amados, tan insensible que ni siquiera las grandes calamidades le hicieron volver a los caminos de Dios. Hoy nos encontramos ante un enemigo microscópico, amados, que ha puesto al mundo con la cabeza hacia abajo. ¿Me estás escuchando? Y pensar, amados, que apenas estamos al inicio de la pandemia, la cual, dicen los entendidos, que tendrá grandes efectos económicos, y ya lo está teniendo. Quizás tú eres uno de aquellos que fuiste desafiliado ya de tu trabajo. Quizás tú estás en la lista. Quizás este lunes te llegue el aviso, o esta semana te llegue el aviso. No te estoy profetizando cosas malas. Estoy diciendo la realidad, lo que dicen los economistas. Escúchame bien. Decíamos que nos encontramos con un enemigo microscópico llamado el coronavirus. Es pequeñito, pequeñito, no se puede ver así, ni con lupa. Solamente con equipos microscópicos. Y este enemigo microscópico llamado coronavirus ha puesto al mundo de cabeza, hacia abajo. Amados en el Señor, y pensar que apenas estamos al inicio, decía, de la pandemia, la cual tendrá grandes efectos económicos. Más aún, ese no es nuestro único problema. Y digo nuestro único problema a nivel no de Chile, sino de mundial, por si usted nos está escuchando en otras latitudes. Sin lugar a duda, es una gran pena que en los últimos 3 meses hayan muerto miles de personas como resultado, hermanos, de infecciones por el coronavirus. Es terrible. Pero no podemos tener una panorámica balanceada si no vemos toda la problemática del mundo como un todo. Por ejemplo, no sé si sabías que cada día mueren en el mundo entre 15 y 16 mil niños de hambre. Cada día, hoy, este día morirán entre 15 a 16
1000 niños de hambre. Esto implica que en los 3 meses que esta pandemia tiene, han muerto 13,000 personas de este coronavirus y 1,5 millones de niños han muerto de y por el hambre mientras el mundo está en silencio y algunos haciéndose cada día más ricos. Pensemos, ¿cuál pandemia es mayor? ¿La del hambre o la del coronavirus? Mira con cuán indiferente pasas por la calle o pasaste por la calle sin darle una moneda a aquella persona que realmente necesitaba, porque no todo se le puede dar, porque hay algunos aprovechadores. Algunos dirán quizás que esas dos comparaciones no son justas, pero la única respuesta que yo encuentro es que la diferencia que hay entre las dos tragedias es que el coronavirus me puede afectar a mí y a mis hijos, mientras que la hambruna, amados, no lo ha hecho y probablemente nunca lo hará. Sabemos que ni los millones de niños que han muerto por hambre, ni los millones de niños extraídos del vientre de su madre por aborto, amados en el Señor, han sido pasados por alto en los cielos. Dios se ha dado cuenta de ello, Dios lo tiene en cuenta, Dios no puede ser burlado. De la misma manera, Dios tampoco ha olvidado los pecados tuyos, los pecados míos, los pecados de la iglesia. Dios no lo ha olvidado. Los pecados de los líderes, Dios no lo ha olvidado. Los pecados de los obispos, Dios no los ha olvidado. Por eso paró el mundo, se para todo, porque Dios quiere tomar control. Dios entra en tu maldito orden para entrar en el desorden divino de Dios, para que puedas cambiar de una vez por todas y dejar de ser un cristiano miserable. Es fuerte, pastor. Sí. Si Dios hiciera la vista gorda ante los males de su pueblo, si Dios hiciera la vista gorda ante los males de la sociedad en general, Él no sería un Dios digno de adorar. No. Pero ese no es el caso. Dios siempre ha permitido dificultades para llamar al incrédulo a un encuentro con Él. Y Dios te está llamando. Viejo, Dios te está llamando. Señora, Dios la está llamando. Abuela, tú que estás por morir, Dios te está llamando. Abuelo, joven, niño, tú que eres pequeño, Dios te está llamando. Dios siempre ha permitido las dificultades para llamar al incrédulo a un encuentro con Él, o para disciplinar y limpiar a su pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Los centroamericanos, cuando dicen así, Dios está llamando, Dios aprovecha esta oportunidad para llamar al incrédulo, y Dios está disciplinando a su pueblo. Los centroamericanos dicen: ¡ay, Padre! ¡Ay, Santo! Pero se quedan en puro santo. Arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Y la gente de acá de Sudamérica, volvámonos al Señor, arrepintámonos, por favor. Hay alguno que dice: habla, Jesús, habla. ¿Y hasta cuándo te va a hablar, hijo? Por Dios, mira cómo estamos, mira cómo está el mundo de cabeza. Si nos dedicamos a predicar solamente consolación en un tiempo como este, posiblemente estemos dejando a un lado una de las oportunidades más importantes para llamar al pueblo de Dios a la reflexión y al arrepentimiento. Tú tienes que arrepentirte. Yo tengo que arrepentirme. Hay cosas en mi vida que tengo que arrepentirme, y tenemos que confesarla ante Dios. ¿Me estás escuchando? Alabado sea el nombre del Señor. Bendecido sea su nombre. Y decíamos, amados en el Señor, que Dios está llamando a su pueblo a la reflexión. Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento, y para animar a ese mismo pueblo a que use este tiempo para compartir las buenas nuevas de salvación. La gente está blandita para escuchar de Dios hoy en día. Ante la enorme amenaza, amados del Señor, que enfrenta el mundo, quiero iniciar citando 2 de Crónicas,
capítulo 20, versos 3 y 4. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice, no hay audio, el pastor dice, Víctor Manuel Pachán dice, no hay audio los pastores. Él no, entonces no escucha, ¿está bien? Ya. Ustedes puedan ver ahí para yo responder y no desfiarme de la palabra, por favor. Dice, segunda de Crónicas 23. Dice, está hablando de Josafat. Dice, entonces él tuvo temor. ¿Qué es lo que tuvo Josafat? Temor. Amados, y Josafat humilló su rostro. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Lo está escuchando? A todo Judá. Y el verso siguiente. Y se reunieron los de Judá para pedir ¿qué cosa? Socorro. Tenemos que reunirnos para pedir socorro. ¿Me estás escuchando? ¿A quién? A su mamá, a su papá, al presidente, amados, a los diputados. No, socorro a Jehová. Es ahora cuando el pueblo, es ahora cuando el mundo pedirá socorro a Jehová. ¿Me estás escuchando? Socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. De todas, aún de todas las ciudades de Judá, vinieron a buscar al Señor. En ese momento, el pueblo judío se veía amenazado por un gran ejército que venía contra ellos. ¿Quiénes eran? Los moabitas y los amonitas, amados, que venían a pelear contra el rey Josafat. Ante el anuncio de esa amenaza, Josafat tuvo miedo, porque de repente las amenazas del coronavirus también traen miedo. Tuvo miedo, así como le tienen muchos hoy miedo a esta pandemia. El ejército contra Josafat era visible y de miles, así como el ejército del coronavirus es invisible y de trillones y no de miles. Tremendo. Aún así, Josafat, ¿qué es lo que hizo? Se dispuso a buscar al Señor y a proclamar ayuno en toda Judá. ¿Cuántos días de ayuno hemos hecho para que esto se vaya? ¿Cuántos días de ayuno? Vergüenza debería darnos a cada uno de nosotros. Una de las cosas buenas que el temor hace es que nos empuja a buscar de aquel que controla cada molécula del universo y cada microbio que puede invadir mi cuerpo. Su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos. Josafat se puso a buscar al Señor y ayunar cuando posiblemente sin la amenaza de la invasión Josafat no lo hubiese hecho jamás. Pero es necesario que vengan esta cosa, porque entonces allí el pueblo se humilla. Toda Judá fue convocada. Dice la palabra del Señor en segunda de Crónicas 20, versos 5 al 6, dice así: entonces Josafat se puso en pie. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No estar llorando como las niñitas. Ponerte en pie, reaccionar y decir: soy una mujer de Dios, soy un joven de Dios, soy una jovencita de Dios, soy un varón de Dios. Me pongo de pie en el nombre del Señor y defiendo lo mío, me tomo de las fuerzas de mi Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Verso 6. Y dijo Jehová, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Así es nuestro Dios, señores. Josafat reconoce la grandeza, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: reconocer la grandeza, reconocer la sabiduría, reconocer el poder de Dios. Y sabía, amados, que nadie puede oponerse a sus planes y propósitos. Si él le pide a Dios que le ayude y Dios decide ayudar, no hay demonio, ni poder de las tinieblas, ni coronavirus, ni nada que te puede tocar. Declaro que en calamidad, amados, él declaró que en calamidad, amados en el Señor, en momentos, amados en el Señor, de espada,
o sea de guerra, en momentos de juicio, de pestilencia, en cualquier caso, ellos se presentarían delante del templo y delante de Dios, porque su nombre está sobre todo. Finalmente, estas son las palabras de Josafat ante el peligro inminente. Y esas deben ser nuestras palabras que están en 2 de Crónicas 20:12. Dice: oh Dios nuestro, diga esta mañana allí en su casa, diga en el automóvil: oh Dios nuestro, en ese Dios nuestro, dile en tu memoria, en tu mente, todo lo que necesitas. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Dice que vendrán los contagios más grandes en estas semanas. Pero ¿sabe qué? Sobrenaturalmente han bajado. Estamos orando. Hace más, amados, de 50 días que estamos clamando al Señor, orando a Dios. Dice la palabra: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Que somos frescos nosotros, ¿cierto? Pero es bueno hacerlo. Siempre cuando ya no la podemos, le pedimos al Señor que nos ayude. Yo que el Señor me hubiese aburrido que rato, pero gracias a Dios que yo no soy su Dios. Gracias porque Dios es amplio en misericordia. Quizás te hubieses aburrido conmigo hace mucho rato, pero tú has tenido misericordia. El pueblo hebreo se sentía intimidado por este gran ejército visible a sus ojos. De la misma manera que muchos se sienten intimidados hoy por esta pandemia que nos está azotando y que vivimos. Ellos pudieron haberse llenado de pánico, o pudieron haberse llenado de Dios, y eso fue lo que hicieron. Usted no se llene de pánico, llénese de Dios, aproveche la oportunidad que Él está cerca suyo. Por eso dice: no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Esta expresión es una forma de decir que confiaban en Él, que confiaban en su poder, que confiaban en su fidelidad, que confiaban en su amor. Escuche, yo le insto este día para que usted confíe en Él, para que confíe en el poder de Dios, para que confíe en su fidelidad, para que confíe en su amor. Dios escuchó la oración de Josafat y de todo el pueblo y los libró de aquella invasión, dándoles a ellos la victoria. Quizás algunos estén preguntando, amados en el Señor, ¿cómo podemos volver nuestros ojos al Señor, pastor? Veamos lo que dice 2 de Crónicas capítulo 7 versos 12 al 16. Dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Verso 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare en Salomón, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, verso 15: estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, para siempre, para siempre. Mira lo que te dice el Señor. Mira tu casa, por favor. Tú que me estás viendo, mira alrededor, mira tu casa, mira lo que dice. Porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. No te sientas solo, iglesia del Cristo viviente. Dios está con nosotros como poderoso
poderoso gigante, como poderoso gigante. No importa los ejércitos que se vengan contra nosotros, amado, Dios nos protegerá. La mano del Santo será a nuestro favor. Este texto contiene una promesa. Gloria a Dios. Decía que este texto contiene una promesa para la nación de Israel. En un momento dado, cuando Dios quería mostrar su fidelidad, amados, al pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y Jacob. Quizás esa promesa no está vigente hoy, como lo fue para la nación de Israel. Pero estas palabras de Dios para la nación de Israel encuentran aplicación en la iglesia de hoy, aunque no de la misma manera. Esta era la segunda vez que Dios se le aparecía a Salomón durante la noche, y lo hizo para garantizarle que su oración previa había sido oída. Y yo vengo como profeta a decirte, tu oración previa ha sido oída. Sí, ha sido oída. Dios entonces procede a describir una serie de calamidades que pudieron venir sobre la nación, y luego le informa que si el pueblo escoge un cierto camino, Él prometía parar las calamidades y sanar la tierra. De nuevo, esta fue una promesa hecha a la nación de Israel, y su cumplimiento no se daría igual en nosotros hoy. Pero los principios detrás de este texto son válidos para la iglesia de nuestros días y para el liderazgo de la iglesia que se han desviado de la verdad. En primer lugar, notemos que Dios habla a un pueblo en particular para llevar a cabo acciones particulares. Dios habla de mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre. Si fuéramos a aplicar esta sola frase, amados, al momento actual, ese pueblo corresponde a la iglesia en particular, o aquellos que han sido redimidos por la sangre bendita y gloriosa de Jesucristo. La segunda razón por la que Dios se refiere al pueblo sobre el cual se invoca su nombre es porque cuando Dios se identifica con un grupo de personas, Él tiene la integridad de su nombre invertida en dicho grupo. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, dígalo en su casa, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este verso 5, cuando dice adereza, es: me prepara la mesa, colocas el mantel largo, colocas el mejor servicio, los mejores platos, aleluya, y me sirve en presencia de los que en vida me han angustiado, de los que en vida siempre me han pisoteado. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y Él dice: ciertamente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una de las razones para caminar, amados en el Señor, en integridad de corazón, es precisamente porque nuestro pecado compromete la integridad del nombre de Dios. Por culpa tuya se ha hablado de Dios cuando se debería hablar de ti. La iglesia de Dios ha dejado caer la santidad de su nombre, y es mi impresión que Dios está tratando de hacer algo en nuestros días para levantar lo que nosotros como iglesia no hemos sabido cuidar y hemos votado. La primera necesidad, amados del Señor de Crónicas, es la humillación del pueblo.
La manera como el pueblo hacía esto en la antigüedad era ayunando. Isabel se vestía de cilicio, cubriéndose de polvo y ceniza como señal externa de lo que se suponía que estaba ocurriendo en su interior, que era arrepentimiento de pecado. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde vamos a comenzar? Arrepintiéndonos. Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Arrepintiendo de nuestro orgullo. Arrepintiéndonos de nuestra indiferencia. Arrepintiéndonos de pretender ser algo que no soy. Arrepintiéndonos de proclamar una cosa que no vivo. Arrepintiéndonos de afirmar con mis labios lo que mi corazón realmente no siente. Y a veces hasta vivir con una máscara frente al mundo, ocultando mi verdadero yo. Tiempos de aislamiento, tiempos de quietud son propicios para comenzar a revisar lo que mi corazón conoce. Dios utiliza las circunstancias, mis amados, las circunstancias dolorosas para destruir nuestro orgullo, enseñándonos a ti y a mí cuán vulnerables somos. Qué tan indefenso quedamos con un simple virus microscópico. Qué tanto temor experimentamos ante la posibilidad de enfermarnos y tener que perder la vida. El orgullo es fácilmente intimidable cuando pierde el control. Lo único que le da seguridad al orgullo es cuando él se siente en control de sus circunstancias. Pero hoy nadie tiene el control. Ahora el control lo tiene uno solo. Ni la China ni Trump, la tiene el Señor. La tiene el Señor. Dios nos llama primero a humillarnos y luego nos llama a orar. Él conoce que el orgullo ora poco, sino que se caracteriza de su autocontrol, de su manipulación, de su justificación, de su autodependencia. La pandemia son excelentes tiempos para orar, para pedir. No que Dios se lleve el virus de en medio nuestro, sino que el virus no se vaya de en medio nuestro sin realizar el trabajo en nosotros para el cual fue permitido por Dios en primer lugar. Debemos orar por nuestra condición interior y la condición de los líderes del pueblo de Dios. Debemos de orar por las ovejas desviadas y poco santificadas que hay en las congregaciones, por las autoridades de turno, por los médicos que están tomando decisiones difíciles en medio de una pandemia. Tiempos de pandemia son tiempos para ejercitar la fe en el Dios de los milagros y también en el Dios que puede destruir los microbios. Dios creó dichos microorganismos, pero no con el propósito de dañar al hombre, sino de ayudar al ecosistema. Pero la caída volvió al hombre contra el hombre, volvió al león contra el cabrito y a los microorganismos contra los macroorganismos como nosotros. Si nos humillamos como iglesia, si oramos, si buscamos su rostro, escúcheme bien, y nos volvemos de nuestros malos caminos, no tenemos la garantía que Dios le dio a Israel de sanar a toda la tierra. Aún así, sin estas condiciones, definitivamente no podemos contar con la mano de Dios a favor nuestro, porque sin lugar a dudas, la palabra declara que Él se opone al orgullo. La misma Biblia afirma que no tenemos porque no pedimos. No tenemos porque no pedimos. Y esta es otra forma de decir al Señor, porque no oran. Por eso no tienen, porque no oran, porque no conversan conmigo, porque no tienen relación íntima conmigo. Dios ha revelado que la única manera de que Él se nos acerque es si nos acercamos a Él. Bendita pandemia. Mira lo que digo, pero entiéndame bien. Bendita pandemia que nos hace humillarnos, que nos hace orar. María Isabel de madrugada se levanta a orar. Ella cierra su puerta, cierra la puerta, muy silenciosa va para no despertarme. Amado, si ella cierra su puerta y cuando da pestillos, yo quedo despierto adorando a Dios y digo, bendita pandemia. A esa hora yo nunca oro tan temprano, pero ahora he orado durante todos estos años y a muchos le he mandado algunos recados a ese momento. Escúchame bien,
Bendita pandemia, benditas son las aflicciones que nos hacen acercarnos al Señor, benditas son las enfermedades que nos hacen arrepentirnos, porque si nos hace arrepentirnos, si el Señor viene, nos vamos con Él. Que Dios te bendiga y te guarde. Esta ha sido palabra del Señor. CIAPAN, Centro Internacional Apostólico, Puerta de Avivamiento a las Naciones.